Si quieres saber qué es el lenguaje inclusivo, qué argumentos hay a favor, qué tan sólidos son estos argumentos, y qué dice la RAE al respecto, quédate, porque todo esto lo veremos en este video. ¿Qué es el lenguaje? Antes de hablar del lenguaje inclusivo, primero vamos a dar una definición muy rápida de lo que es el lenguaje. El lenguaje es una serie de acuerdos o convenciones que las personas establecen para poder comunicarse entre sí. Estos acuerdos incluyen reglas gramaticales, vocabulario, significados compartidos de palabras y símbolos, patrones de comunicación, etc. Por ejemplo, hay lugares del mundo en donde hay un acuerdo sobre lo que significa una determinada palabra, de modo que cuando alguien la usa, la persona que la escucha sabe a qué se refiere con ella. Si cada persona tuviera una definición propia para cada palabra, ¿no nos podríamos comunicar, ya que cómo sabríamos el significado que le ha dado la otra persona? Es como si cada uno tuviera su propio idioma. Una de las convenciones o acuerdos del lenguaje que hay en algunos países es que la persona que está hablando se pone de último por educación. Por ejemplo, no se dice yo y azul, se dice azul y yo. Antes de hablar del lenguaje inclusivo, debemos hablar primero del masculino genérico, y para esto vamos a ver un ejemplo. Si te preguntara, ¿cuánto es 3 menos 2? ¿Qué responderías? Probablemente dirías 1. Si te preguntara, ¿cuánto es 5 más 2? ¿Qué responderías? Probablemente también darías la respuesta correcta, la cual es 7. Por último, si te preguntara cuánto es 2, triángulo 5, probablemente no sabrías cómo hacer esta operación. Te la voy a explicar rápidamente. Primero multiplicamos los dos números. Da como resultado 10, luego a ese resultado le restamos el primer número, dando como resultado 8. Ahora que conoces la operación, ¿cuánto da esta? 3, triángulo 1. Da como resultado 0, porque 3 por 1 da 3. Y si le restamos el primer número de la operación, que es 3, da 0. La pregunta es, ¿por qué pudiste resolver las dos primeras operaciones, pero no la última? La respuesta es muy fácil. ¿Por qué se nos ha enseñado desde siempre que cuando hay un menos entre dos números, ese menos nos indica que debemos restar esos dos números? Con el más pasa lo mismo. Establecimos unos acuerdos o unas convenciones, las cuales nos indican que debemos sumar los dos números que el más tiene a los lados. En este video hemos establecido un acuerdo, y es que si vemos un triángulo entre dos números, debemos multiplicarlos y después restar el primer número. Si una persona decide usar esta operación, pero en lugar de multiplicar y restar, decide dividir y sumar, estaría rompiendo el acuerdo y ya no estaría haciendo la operación triángulo, sino que estaría haciendo otra operación diferente. En el lenguaje pasa de forma similar. Establecimos unos acuerdos, dándole un significado compartido a las palabras, de tal forma que cuando vemos una palabra cualquiera, sabemos qué significa o a qué hace referencia. Cuando alguien decide romper los acuerdos o las convenciones del lenguaje, podríamos decir que está cometiendo una falta del lenguaje. Uno de los acuerdos del lenguaje, por ejemplo, es que la palabra todos se puede usar para referirnos a un grupo formado únicamente por hombres. La palabra todas se puede usar para referirnos a un grupo formado únicamente por mujeres. Y para referirnos a un grupo en donde haya hombres y mujeres, también podemos usar la palabra todos. Justamente a esto es lo que llamamos masculino genérico. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Antes de dar una definición, debemos saber que hay varios tipos de lenguaje inclusivo. En este video, primero nos centraremos en el lenguaje inclusivo que busca agregar la letra E al final de algunas palabras. Para evitar confusiones, lo llamaremos lenguaje inclusive. Ahora sí, ¿qué es el lenguaje inclusive? El lenguaje inclusive es una propuesta que busca evitar la exclusión y discriminación en el lenguaje, reconociendo y reflejando la diversidad de género en la sociedad. Las personas que lo apoyan argumentan que hay un sistema que clasifica a las personas como hombres o como mujeres, pero también dicen que hay personas que sienten que no pertenecen a ninguna de estas dos categorías. A estas personas las llaman no binarias. Por lo tanto, para que estas personas se sientan incluidas, proponen que al igual que la A, que hace referencia al género femenino, o la O,
que hace referencia al género masculino, que haya una E, la cual hará referencia a las personas de género no binario. Otras personas argumentan que el uso de la E no solo es para incluir a las personas no binarias, sino también para incluir a todas las personas que se identifican con otros géneros. Incluso hay quienes sugieren que debe reemplazar el masculino genérico, permitiendo referirse tanto a hombres como a mujeres, así como a personas no binarias. Vamos a explicarlo con un par de ejemplos. Actualmente la palabra todos se puede usar para referirse a los hombres. La palabra todas se puede usar para referirse a las mujeres. Y para hacer referencia tanto a hombres como a mujeres, también se puede usar todos. A esto se le conoce como masculino genérico. El inconveniente con esto es que algunas personas argumentan que el uso de la palabra todos estaría invisibilizando a las mujeres y estaría excluyendo a las personas no binarias. Entonces, para solucionar esto, surge el lenguaje inclusive. Aplicándolo al ejemplo anterior, quedaría así: la palabra todos haría referencia a los hombres, la palabra todas a las mujeres, y la palabra todes a los no binarios. Y para hacer referencia a hombres, mujeres y no binarios, se usaría todes. ¿Esto soluciona el problema de antes? Realmente no. El problema de esta propuesta es que si el uso de la palabra todos para referirse a hombres y mujeres invisibiliza a las mujeres, el uso de todes para referirse a hombres, mujeres y no binarios estaría invisibilizando a hombres y a mujeres. Por lo tanto, esto no soluciona el problema que se plantea. Para entender esto, vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos que estamos en una clase virtual, y el profesor quiere que todos los estudiantes que están en esa reunión enciendan sus cámaras. Para esto, el profesor dice: por favor, todos enciendan sus cámaras. Lo que casi siempre pasa es que todos los estudiantes que están en la reunión van a encender las cámaras, porque entienden que el profesor se está refiriendo a cada uno de ellos. Ahora, imaginemos que en la clase hay un estudiante que se siente no binario, y cuando el profesor dijo que encendieran sus cámaras, este estudiante no lo hizo porque no se sintió incluido debido a que el profesor usó la palabra todos y no todes. Entonces este estudiante sintió que no se lo estaba diciendo a él. Lo que este profesor podría hacer es explicar que entiende que en la clase puede haber personas que se identifiquen con diferentes géneros, y que él los va a respetar, tal y como haría con cualquier persona. También podría decir que en clase no va a discutir o cuestionar las decisiones personales que haya tomado cada estudiante, como identificarse con un determinado género, hacerse un tatuaje, hacerse una perforación, vestirse de cierta forma, etc. Esto debido a que su función en clase es explicar a los estudiantes unos temas, y no meterse en su vida privada. Teniendo todo eso en cuenta, podría concluir diciendo que en cuanto al uso del lenguaje, se va a basar en el masculino genérico por las convenciones y normas lingüísticas establecidas, y por estas mismas normas, este incluye a todas las personas sin importar su sexo o cómo se identifiquen. Así, cuando este profesor use el masculino genérico, todos los estudiantes, mujeres, hombres y los que se sienten no binario, sabrán que los está incluyendo a todos y cada uno de ellos. Aunque esto debería ser natural para las personas, ya que el lenguaje se enseña de esta forma. El hecho de que haya personas que digan que no se sienten incluidas, a pesar de saber que los demás también se están dirigiendo a ellas, sería como si en la nueva operación que nos inventamos antes, alguien cambia el menos por un más, y dice que la operación no da el resultado esperado y que por tanto, hay que eliminar la operación o poner otra en su lugar. El verdadero problema no es que la operación no funcione, sino que esa persona decidió cambiar las reglas. Lo que verdaderamente estaría mal, sería que alguien use el lenguaje de manera intencional para excluir a otros. No que alguien use un lenguaje en donde incluya a todos, usando el masculino genérico por ejemplo, y que su mensaje sea intencionalmente mal interpretado para hacer parecer que deja por fuera a ciertas personas, simplemente porque estas personas, desde su percepción subjetiva, sienten que están siendo excluidas, aunque en realidad no sea así. Otro argumento que presentan las personas a favor del lenguaje inclusive es que si se utiliza el femenino en una reunión donde hay hombres y mujeres, los hombres se sentirán excluidos,
Pero si se utiliza el masculino genérico en la misma reunión, las mujeres sí deben sentirse incluidas. Es decir, si los hombres no se sienten incluidos cuando se usa el femenino, ¿porque las mujeres sí deberían sentirse incluidas cuando se usa el masculino? Un ejemplo que ilustra esto es el siguiente. Imaginemos un grupo en donde hay la misma cantidad de hombres y mujeres. Entonces una mujer quiere hacer una pregunta a todos los presentes, y para esto dice lo siguiente: ¿está entendido, chicas? ¿Esto nos parece bien a todas? Al decir esto, es probable que alguien haga notar que no se está incluyendo a los hombres. En este caso, sí se estaría dejando por fuera a los hombres, ya que el femenino se interpreta como referente únicamente de las mujeres. Por otro lado, el masculino genérico se asocia con hombres y mujeres. Así que si en una reunión donde hay hombres y mujeres, alguien hace una pregunta usando el femenino, se entenderá que esa pregunta está dirigida únicamente a las mujeres. En el caso en el que se desee dirigir la pregunta a todos los presentes, usar el femenino no sería del todo correcto, ya que dejaría por fuera a los hombres. Lo más apropiado sería usar el masculino genérico, ya que éste engloba tanto a hombres como a mujeres. En el caso en el que se quiera hacer una pregunta dirigida únicamente a los hombres, se deberá formular de tal forma que todos los presentes entiendan a quiénes va dirigida. Por ejemplo, ¿para los hombres está entendido? ¿Les parece bien a los hombres? De todos los tipos de persona que pueden estar a favor del lenguaje inclusive, para el siguiente ejemplo, vamos a usar a un tipo en concreto, un tipo que probablemente alguna vez has visto en una situación o en uno de los muchos comentarios que te puedes encontrar en Internet. Imaginemos una mujer. Esta mujer está en contra del uso del masculino genérico, porque siente que invisibiliza y discrimina a la mitad de la población, que en este caso serían las mujeres. Entonces, esta mujer decide empezar a usar el femenino, para referirse a un grupo de personas en donde haya hombres y mujeres. Algunas frases de ejemplo pueden ser las siguientes: hola, argentinas. Por favor, todas enciendan sus cámaras. ¿Todas tienen prohibido usar celulares? Cuando alguien le señale que está dejando por fuera a los hombres, o que está invisibilizando o discriminando a la otra mitad de la población, no le va a importar. Porque a esta persona no le interesa la igualdad o que no se discrimine a nadie, ya que probablemente haga esto como una forma de desquite, o de venganza personal movida por el odio, el resentimiento, o el desprecio, o el orgullo, etc. Entonces, cuando esta mujer deba responder porque lo usa, no puede decir que lo hace simplemente como una respuesta vengativa al masculino genérico, sino que dirá que está hablando de personas, y que por lo tanto es correcto usar el femenino. Con esta respuesta va a sentir que ha ganado la discusión, y que ha hecho un jaque mate. Y con esto habrá terminado la discusión y podrá seguir usando el femenino, sin que nadie pueda decirle nada. Rescatando las palabras de una persona en una página donde se trataba este mismo tema. No resulta coherente buscar la igualdad, practicando justamente lo que se pretende combatir. Adrián. Y sin darse cuenta, o siendo plenamente consciente, esta mujer está contribuyendo al problema que critica. Si el llamado masculino genérico tiene algún grado de incorrección, discriminación o algún otro problema, el femenino genérico es exactamente lo mismo. Ricardo. Hay un ejercicio que puede ayudar a entender cómo funciona el masculino genérico, y para explicar el punto de forma clara, voy a alterar el texto original. ¿A quiénes está haciendo referencia la siguiente frase? Los niños deben vestir ropa amarilla. Si entendemos las reglas del lenguaje, sabremos que se refiere a niños y niñas. ¿A quiénes está haciendo referencia la siguiente frase? Las niñas deben vestir de ropa verde. Si tenemos claras las reglas del lenguaje, sabremos que se refiere únicamente a las niñas. Sin embargo, si te muestro la frase completa, ¿podrías explicar a quiénes hace referencia? ¿Los niños deben vestir de ropa amarilla? Las niñas deben vestir de ropa verde. Si leemos la primera parte, se entenderá que se usa el masculino genérico, y que se refiere a niños y niñas. Pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta de que, a continuación, se describe la vestimenta de las niñas, lo que significa que lo anterior era solo para los niños. ¿Es esto un error del lenguaje?
No realmente. El significado de un texto puede cambiar si leemos solo un trozo, a si lo leemos por completo. Si leemos solo una parte, podemos entender algo completamente diferente a lo que la persona que lo escribió quería decir. Pero, si leemos el texto completo, entenderemos el significado original. Si invertimos la frase y ponemos primero la que habla de las niñas, y empezamos a leer. Cuando lleguemos a la parte en donde se empieza a hablar de los niños, por el contexto anterior, se entenderá que esta parte hablará exclusivamente de la vestimenta de los niños. De hecho, en este mismo texto o diálogo, usé la palabra niños 2 veces, y seguramente en las dos entendiste perfectamente a qué me refería. Antes de hablar de la importancia del contexto, vamos a poner otro ejemplo rápido. Esto también se puede ver claramente en la Constitución Política de Colombia, en donde podemos encontrar los siguientes derechos. Estos derechos se aplican tanto a hombres como a mujeres. Si se excluyera a las mujeres, éstas no podrían circular libremente por el país o constituir sindicatos. Sin embargo, en la práctica, esta supuesta exclusión no se evidencia, ya que las mujeres ejercen plenamente estos derechos. Incluso aquellas mujeres que argumentan que el masculino genérico las excluye, se benefician de estos derechos, ya que saben que también las incluye. La prueba de que lo entienden es su participación activa en el uso o ejercicio de estos derechos. Si no creyeran que se les aplica, ¿por qué harían uso de ellos? El uso generalizado del masculino genérico en la sociedad demuestra una comprensión compartida de que incluye a todas las personas. Hay algo que he estado omitiendo todo este tiempo, y es el contexto en el que se dan las frases. Vamos a explicarlo de manera muy rápida. Como expliqué antes, para entender el significado de un texto, debe leerse por completo. Vamos a poner un ejemplo para entender cómo el contexto puede influir al entender una frase. El dueño de una tienda dice, ellos demostraron que la tienda no tiene ningún tipo de seguridad. Este texto habla de ladrones, hackers, empleados de la tienda, clientes normales que descubrieron una vulnerabilidad, niños, o de alguien más. Con solo esta frase no se puede saber. Tendríamos que conocer la historia completa u obtener más información. Lo que pasó fue lo siguiente. El dueño de una tienda le está informando a sus empleados que el día de ayer, entraron unas personas desconocidas a su tienda mientras estaba cerrada, y se robaron algunos objetos. Después, el dueño le dice a sus empleados la frase de antes. Ellos demostraron que la tienda no tiene ningún tipo de seguridad. Teniendo todo el contexto, sabremos que se refiere a los ladrones. Para poder saber de quiénes hablaba, necesitábamos tener una mayor información, o tener más contexto de la situación. Si en lugar de unos ladrones, hubiera aparecido una persona que por error se fue de la tienda sin pagar, y después al darse cuenta, regresó a pagar y explicar lo que pasó. Sabremos que el dueño de la tienda, al decir la frase, se estaría refiriendo a esta persona, e incluso podría mencionar que esto no hubiera pasado si tuvieran un detector en la salida. Con este ejemplo podemos ver la importancia de tener todo el contexto. Otro ejemplo. Si leemos la siguiente frase de la Constitución de un país, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos de este país. Según todo lo que hemos visto en el video, podríamos pensar inicialmente que hace referencia a hombres y mujeres. Sin embargo, las personas que viven en el país interpretarán esta frase correctamente y comprenderán que se refiere exclusivamente a los hombres. Esto se debe a que, al vivir allí, es probable que sepan que las mujeres nunca han tenido que presentar el servicio militar, ni preocuparse por él. Una persona que no sea de este país, probablemente lo interprete mal, por no saber todo el contexto. Ambigüedad del masculino genérico. Hay una estrategia o argumento que algunas personas a favor del lenguaje inclusive suelen usar. Crear una frase usando el masculino genérico, luego la duplican y preguntan, ¿cuál frase se refiere a hombres y a mujeres? ¿Y cuál frase se refiere únicamente a los hombres? Se argumenta que el masculino genérico genera ambigüedad, y se promueve el uso del lenguaje inclusive como solución. Vamos a verlo con un ejemplo. Los niños tienen prohibido usar celulares. ¿Cuál de estas frases se refiere a niños y niñas, y cuál se refiere únicamente a niños?
Según las personas que apoyan el lenguaje inclusive, es algo ambiguo y no se puede saber con certeza. Si ponemos las frases anteriores en lenguaje inclusive, les niñes tienen prohibido usar celulares. ¿Cuál de estas frases se refiere a niños, niñas y niñes y cuál se refiere únicamente a niñes? Si de la otra forma es ambigua, de esta forma también lo es. Para terminar, se puede decir que en tal caso de existir una ambigüedad en el uso del masculino genérico, el uso del lenguaje inclusive no lo soluciona. Regresando al primer ejemplo, y respondiendo la pregunta, si no tenemos más contexto y si seguimos las reglas del lenguaje, concluiremos que las dos frases se refieren a hombres y mujeres. Sin embargo, si te digo que la segunda frase realmente se refería únicamente a los hombres, y que esta confusión se produjo porque el uso del masculino genérico no permite hacer una distinción clara cuando se hace referencia únicamente a los hombres, o cuando se usa para referirse a hombres y mujeres en conjunto, ¿concluirías que el lenguaje está mal y hay que cambiarlo? Es decir, esta confusión es producto de que el lenguaje está mal, es poco claro, tiene errores, y que por lo tanto, debe ser modificado para eliminar esa confusión o ambigüedad. Una mejor explicación, y la cual no consiste en la modificación del lenguaje, es que esta persona se expresó de una forma que hizo que los demás no le entendieran, lo cual es muy común, o no eligió las palabras adecuadas para expresar lo que quería. Como se mencionó antes, si esta persona quería referirse únicamente a los hombres, debió construir una oración de tal forma que los demás, al escucharla, comprendieran su mensaje. Por ejemplo, por favor, todos los hombres pónganse de pie. Por favor, todos los varones, pónganse de pie. Las mujeres continúen sentadas, los demás pónganse de pie. Otra alternativa sería dar una introducción en el discurso, para que cuando se llegue a este punto, las demás personas sepan que habla solo de los hombres. Etcétera. Con esto se hubiera solucionado el problema. Esta estrategia o argumento lo usan algunas personas a favor del lenguaje inclusive para argumentar su necesidad. Sin embargo, si seguimos esa misma lógica, cada vez que alguien no logre hacerse entender, no significa que no haya utilizado las palabras adecuadas para expresar su idea, sino que significa que hay que hacer cambios en el lenguaje, ya que si éste estuviera bien, esta persona se habría hecho entender. Para explicar esto último de mejor manera, vamos a poner un corto ejemplo. ¿Cuál es el resultado de la siguiente operación? Si una persona tiene claro la prioridad de las operaciones o el orden en que deben hacerse las operaciones, podrá resolver el problema correctamente. Sin embargo, si alguien no lo tiene claro, el resultado va a ser erróneo. Y esto no significa que las matemáticas estén mal, sino que esa persona no siguió correctamente las reglas y por eso obtuvo un resultado incorrecto. Algo similar ocurre con el lenguaje. Hay unas reglas que si se entienden y se siguen, nos podremos comunicar exitosamente, pero si alguien decide ignorarlas, saltárselas o no prestarles atención, y le resulta confuso lo que otros dicen o sus propios mensajes resultan ambiguos para las demás personas, esto no es porque el lenguaje esté mal, sino porque no siguió las reglas del lenguaje, o las convenciones establecidas, o simplemente no eligió las palabras adecuadas para expresar su idea. Para terminar, vamos a ver qué dice la Real Academia Española, RAE, sobre el lenguaje inclusive. El uso de la letra E, como supuesta marca de género inclusivo, es ajeno a la morfología del español, además de innecesario, pues el masculino gramatical ya cumple esa función como término no marcado de la oposición de género. En resumen, según la RAE, el uso de la E es innecesario porque el masculino genérico ya cumple la función de incluir a todos. Por ahora está en contra del lenguaje inclusive. También es importante decir que, la RAE también menciona que la aceptación o rechazo de las palabras depende de qué tanto la usen las personas, o qué tan generalizado esté su uso en la sociedad. En relación con este último punto, algunas palabras surgen de manera natural para referirse a algo en específico. El lenguaje inclusive no surge de manera espontánea como algo que las personas van adoptando poco a poco, sino que es promovido, y a veces impuesto, por algunas personas con ciertas inclinaciones políticas. No es lo mismo que se cree una palabra para referirse a algo específico, y que las personas decidan usarla libremente.
A que algunas personas de un movimiento político creen palabras y exijan su uso a los demás. Cada persona es libre de decidir cómo expresarse. Si alguien decide usar el masculino genérico, por ejemplo, con su grupo de amigos, está en su derecho. De igual manera, si otra persona decide usar el lenguaje inclusive, por ejemplo, con su grupo de amigos, también está en su derecho. Lo que no estaría bien es que alguno ingrese dentro del grupo de amigos del otro y los obligue a hablar a su manera. Las personas que apoyan el lenguaje inclusive tienen la libertad de decidir usarlo. Pero al mismo tiempo, las demás personas tienen la misma libertad para decidir no usarlo. Independientemente de que dos personas estén de acuerdo o no, o que cada una decida hablar de cierta forma, siempre es posible tratarse con respeto. Y esto último es lo realmente importante. Y bueno amigos de YouTube, eso es todo por el video de hoy. Cuéntanos, ¿qué te parece el lenguaje inclusive? ¿Crees que la RAE lo acepte algún día? ¿Estás de acuerdo o en contra de los argumentos presentados en el video? Te leemos en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo, dejar tus comentarios, suscribirte para más contenido y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.